que vamos a empezar con los tipos de los métodos de investigación, ¿sí? Y cada uno, mientras yo voy explicando los métodos de investigación, al final de la exposición me va a ir diciendo cada uno a qué método de investigación se alinearía su tesis, ¿sí? Mientras yo voy explicando cada método, ustedes ya van a ir identificando mi tesis se alinea a este método. Yo puedo aplicar este método, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Así que vamos a iniciar. El método hipotético deductivo. Método hipotético deductivo. Se concreta en tres fases: observación, formulación de hipótesis y verificación de la hipótesis. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo se llamaba? Un método hipotético deductivo. La observación suele ser una duda o problema que da origen a la investigación registrando un fenómeno que se repite. ¿Sí? La formulación de la hipótesis, la opinión o resultados o juicios acerca de posibles resultados, y la verificación e hipótesis después de observar el fenómeno. Se tiene en cuenta lo que sucedió y se compara con lo planteado. ¿Listo? Así que de esa manera vamos a realizar este método de observación, formular la hipótesis y verificar la hipótesis. ¿Sí? Entonces, el hipotético deductivo. Vamos a otro. Un ejemplo de esto, la formulación de la hipótesis sería un ejemplo de investigación del SIDA. La forma adecuada de formular la hipótesis sería: si el agente causal del SIDA destruye a los linfocitos, entonces se provocará un deterioro en el sistema inmunológico. ¿Sí? Esa sería la hipótesis para este método. ¿Sí? Vamos al siguiente, el método experimental. ¿Qué es? El método experimental. El investigador, por medio de experimentación, manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de las mismas y sus efectos sobre las conductas observadas. ¿Listo? Es decir, nosotros cuando hacemos método experimental tenemos control o no sobre las variables y aumentamos y disminuimos estas variables para ver sus efectos, o las mezclamos o le incluimos una variable para poder ver los resultados de esto. Estamos experimentando con las variables. Consiste en, los pasos para la experimental serían plantear el problema, formular la hipótesis, recolectar y analizar los datos y elaborar la conclusión. ¿Sí? Así que una experimental. Los tipos de variables en la experimental pueden ser independientes, ¿sí? Dependientes, controladas y contaminantes. Las variables independientes vienen a ser aquellas variables que no dependen de ningún un agente externo para poder ser ejecutadas, ¿sí? Algo que no depende de nada más como para poder ser ejecutado. Las dependientes pues sí necesitan de algo más, eso sí depende de algo externo. Por ejemplo, las independientes vendrían a ser la lluvia, ¿sí? Es una variable independiente. La lluvia no depende de nada más que la lluvia para poder ejecutarse. La dependiente sería, por ejemplo, el crecimiento de un árbol, ¿sí? Depende de la lluvia para poder crecer. Si no hay lluvia, el árbol no va a crecer, no hay agua, se muere, ¿sí? Es la variable dependiente o independiente. Variables controladas es aquella que podemos nosotros controlar. En el mismo caso del árbol y de la lluvia, pues nosotros podríamos controlar el crecimiento del árbol
si nosotros lo regamos artificialmente, nosotros hacemos el riego, ponemos abono y todo eso, pues es ya el crecimiento ya es controlado de este árbol, ¿sí? Variables contaminantes, aquellas variables que son externas a lo que nosotros podemos controlar o podemos depender, ¿sí? Aquellas variables que se van de nuestras manos. Una contaminante vendría a ser, en este caso del árbol, del crecimiento del árbol, por ejemplo, los pájaros, ¿sí? Los pájaros pueden afectar al crecimiento del árbol porque van a venir a picotear el árbol, a comerse las hojas de los árboles que están en crecimiento. Entonces es una variable que tenemos que tener en cuenta, es contaminante, ¿sí? Nos interviene en el proceso de investigación, pero no generalmente nos ayuda en el proceso de investigación, sino es una variable que nos puede perjudicar los resultados de la investigación, ¿sí? Dentro de esta investigación experimental. Un ejemplo de esta experimentación, el experimento de Stanley Milgram, fue realizado para explicar algunos de los horrores de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde judíos, gitanos, homosexuales, esclavos y otros enemigos del Estado fueron masacrados por los nazis. Aquí teníamos un video, no sé si se reproducirá. Ojalá no lo hayan bajado de YouTube. ¿Se puede escuchar? No. Déjenme... Ya, ahí se puede escuchar. Les dije que tengo mal el corazón. Ya no quiero formar parte del experimento. La vida solo se entiende mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. ¿Cómo sabes que un cambio certero y duradero, está a punto de producirse en tu vida? La tarea para hoy es subirse a un autobús y después, cuando esté en marcha, cantaréis una canción. Who can explain it? Who can tell you why? ¿Por qué no ir más lejos? ¡Cállese un momento! Cálmese. Esta parte es cuando realmente empieza el experimento. Uno de ustedes será el aprendiz. ¿Son muy peligrosas las descargas? Incorrecto. Otros 450. Lo siento, es incorrecto. Resultado incorrecto. A pesar de ese comportamiento, la mayoría obedecía. Pero si lo piensa usted bien, sí que les ocasionó daños. Si tus hechos fueran tan sólidos como tu imaginación, verías que eso es una falsa analogía. No hace falta ir a Alemania para estudiar la obediencia a la autoridad. ¿Ha obligado a personas a que torturen a otras personas? Nadie fue obligado. El experimentador le pedía ejecutar una acción. Podía obedecer o desobedecer. Ya. Una película interesante si a ustedes les atrae, pero más allá de la película misma, esto es basado en la historia real, en donde el experimento era en que quería descubrir por qué se realizaron estos hechos de la Segunda Guerra Mundial, por qué se torturó a tanta gente y qué pasaba, qué motivaba a las personas a realizar todo esto. Así que y realizó esos experimentos de esta persona en, en- en otras personas nuevamente. Así que si les interesa, les gusta o ya la vieron, pues es una muy buena película.
Avanzamos, por favor. El método histórico. ¿Qué es el método histórico? ¿Sí? Investigación que busca reconstruir el pasado de manera objetiva y exacta. Para esto, de manera sistemática, recolectar, evaluar, verificar y sintetizar evidencia. ¿Sí? La histórica, pues, reconstruye el pasado de manera objetiva y exacta para evaluar y verificar evidencias. ¿Sí? Se caracteriza por los datos de investigación dependen de terceros, no del investigador. Los datos pueden ser de fuentes primarias o secundarias. Las fuentes pueden ser de crítica externa o interna, ¿sí? Entonces, esto en la investigación histórica nosotros no podemos controlar los datos ya están. Nosotros lo que hacemos es evaluar los datos, ¿sí? Analizar los datos que tenemos conforme a lo que sucedió. El ejemplo de esto sería, por ejemplo, la evolución de métodos de enseñanza de la historia de Chile durante el presente siglo o de cualquier país, y la evolución de métodos de enseñanza. Nosotros no vamos a ponernos a evaluar ahorita a los métodos de enseñanza de este instante o ponernos a enseñar para ver cómo funciona, sino tenemos que hacer un análisis de algo que ya está sucediendo, que ya ha sucedido, que tenemos los resultados. Las influencias de las ideologías políticas en reformas agrarias en el país, ¿sí? Es cosas que ya funcionaron. Y al decir historia no quiero decir de tiempos inmemorables, antes de Cristo, muchos tiempos atrás, hace siglos, no. Como ven, la influencia de las ideologías políticas, ¿sí? Es algo que está sucediendo en este instante, pero que los datos y los resultados están. Nosotros tenemos que obtenerlos y analizarlos. El método histórico. Método etnográfico. ¿Qué es? El método que se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, motivaciones. Puede ser de tipo micro y macro, ¿sí? Aquí el etnográfico, vamos a ir directamente al análisis de las personas, de la gente y sus interacciones. Se basa en observación, en la observación del participante completamente, en entrevistas, cuestionarios, conversaciones, historias de vida, estudios del caso, ¿sí? Y vamos a tener alguna investigación para personas, el método etnográfico es lo que necesitamos. ¿Sí? Un ejemplo, James Lull en su investigación de 1980 definió a la empresa como una interpretativa en donde el investigador utiliza la observación y entrevistas como medio para captar la comunicación al analizar las percepciones. ¿Sí? Entonces, esta persona hacía entrevistas para ver cómo captan la comunicación y analizar las percepciones de la gente. ¿Sí? El etnográfico. No creo que alguna de sus tesis tengan el método etnográfico para realizar, pero con todo está para que ustedes conozcan de este método. Método analítico. El método analítico consiste en descomponer lo que se está investigando en partes o elementos para observar sus causas, su naturaleza, sus efectos y comprender su esencia, ¿sí? En el analítico nosotros descomponemos por completo el problema, el tema de investigación lo descomponemos para ir analizando parte por parte, ¿sí? Para comprender este problema. Puede ser cualitativo porque nosotros vamos a sacar impresiones de la calidad, y cuantitativo, en cambio, podemos analizarlas por medio de cantidades, ¿sí? De lo que está, del objeto estudiado, de la investigación estudiada. Por ejemplo, el analítico podría ser un estudio para determinar la composición o naturaleza química de algún componente, o descubrir los distintos elementos que componen la naturaleza o la esencia del fenómeno como sus causas y efectos,
¿sí? Entonces, donde nosotros descomponemos todo un todo y para analizar por partes, eso es analítico. Listo, y aquí tenemos un poco de bibliografía en donde el que podemos utilizar. Existen mucho más métodos, existen muchísimos más métodos que no están tomados en cuenta aquí porque ya son parte de otras investigaciones como psicología, como derecho, como áreas en donde ya es más análisis o estadísticas o cosas así. Así que dentro de estos métodos, ¿cuál creen que ustedes que deberían utilizar para su tesis? Por ejemplo, Bianca, ¿cuál método utilizarías en tu tesis? De los que ya hemos visto hasta el momento, ¿o qué método vas a utilizar si tienes algún otro método? El método descriptivo, ¿Ya? ¿Por qué el método descriptivo? porque voy a analizar. Vas a analizar. Ah, Vamos, porque voy a hacer un estudio, digamos, estudio y el análisis. ya, ahí sí, porque si no sería un analítico. Ajá, sí, el estudio y el análisis. Ya, listo. Vamos a ver. Otra persona, David. ¿Qué método utilizarías tú en tu tesis? David, ¿estás por ahí? No hay David. Evelyn, Profesor, yo digo que el hipótico deductivo, hipotético deductivo. ¿Sí? ¿Por qué? porque tengo que hacer la observación, tengo que hacer, o sea, todos los pasos que están ahí debo de hacerlos. Ya, Antes de hacerlo tengo que tener primero que observar, luego la formulación y a lo último voy a verificar todo lo que ya he hecho. ya, muy bien, excelente, Evelyn. Excelente. Profesor David no está, David salió, ¿A dónde le mandaste? va a comprar. A ver, ayúdame entonces, Geo. ¿Qué método utilizarías tú en tu tesis? Y profesor, el método experimental y ¿Ya? yo digo el método de campo, ¿Ya? El porque método, sabes el método es de experimental y la investigación sería de campo. la investigación de campo. Sí. ¿Ya? ¿Por qué experimental? Mande, ¿Por qué experimental? porque o sea, tengo que estar como quiera ahí, o sea, directamente experimentando cada paso de lo que yo voy a hacer, e ir y conocer. Ya listo, muchas gracias. Y Patricia, ¿qué método vas a utilizar en tu tesis? ¿En qué método te identificas? Deductivo, también. ¿Perdón? El deductivo, ¿Ya? ¿Por qué? porque voy a primero, digamos, a los pasos que estaban ahí. Listo. Ajá. ¿Ya? Sí, correcto. Está muy bien. Generalmente las tesis de los tecnólogos, de los ingenieros, todo lo que es técnico, nos identificamos con estos métodos, ¿sí? El hipotético deductivo, descriptivo,
experimental, ¿sí? Nos identificamos por estos métodos porque son cosas que nosotros estamos haciendo, necesitamos analizar, necesitamos experimentar, necesitamos crear algo. Y por eso, pues, estos métodos son los favoritos para realizar investigaciones. ¿Listo? Espero que poder haber contribuido un poquito en el diseño de su metodología. Si tienen algún inconveniente, alguna pregunta, alguna duda, no duden en realizármela. Y por favor, para, para la siguiente clase nos veríamos de aquí el día lunes en la clase sincrónica, conectados por video, y el día viernes pues una pequeña actividad. Ya veré si se les pone también avances de su tesis, aunque creo que no, o les pondré asimismo alguna actividad con metodología, alguna actividad un poco chévere, no algo difícil, sino algo para que se distraigan un poco de la realización de su tesis. ¿Listo, chicos? Por el momento, por favor, muchas gracias. Vayan a subir los avances de la tesis de la semana, en la semana pasada, por favor, ya está habilitado, se cierra hasta las 12 de la noche. Suban, por favor, ya saben, compartiendo el link en Drive para que no se nos colapse el aula virtual. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Me imagino que la evaluación docente, también tienen que hacer la evaluación docente. Me imagino que tendrán que evaluarme a mí las personas Bianca y Patricia, porque, porque constan a mi nombre. No sé si tendrán que evaluar a Johncito o a Liliana con quienes estaban, pero me imagino que conmigo. Así que también realicen la evaluación docente porque es algo que es un proceso que tienen que realizar. No se vayan a olvidar, tienen hasta el viernes para cumplir con la evaluación docente. Listo, chicos. Cualquier información, cualquier duda, no tenemos grupo de WhatsApp porque éramos muy pocas personas, entonces para no estar creando más grupos, simplemente yo realizaba cualquier información, escribo al aula virtual, ¿sí? Cualquier información les llega un mensaje personal a ustedes al aula virtual y ahí ya cualquier información que tenga de la clase. Así que estén pendientes siempre del aula virtual. Así como les llega el mensaje al aula virtual, también les ha de llegar al correo que les he enviado un mensaje. Así que estén pendientes de eso por cualquier cosa que tengamos que hacer. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Ya, listo, Geo, contigo cualquier cosa ya estamos conversando. Voy a conversar con la gente de Kininde para ver cómo coordinamos, ¿de acuerdo? De Sigue acuerdo. avanzando, me avisas cuando ya esté listo. Ya, profesor. Listo, chicos. Quedamos hasta ahí. Espero que tengan una bonita semana. Cuídense mucho, por favor, y cuiden de los suyos. Chao, chicos. Gracias, Geo.